Hola, buenos días. Creo que todos tenemos claro que las ayudas que dan los políticos son formas inmorales de comprar votos porque así es. Por eso me parece importante que todo el mundo tenga claro que esas ayudas perjudican hasta a los que las reciben para que dejen de funcionar como formas de comprar votos y desaparezcan. El gobierno vasco acaba de dar una ayuda de 300 euros al mes durante un máximo de 2 años a los jóvenes que se vayan de casa de sus padres. Utilizo este ejemplo porque es el más reciente y porque tiene una particularidad sobre la vivienda que vamos a ver luego. Pero todos los partidos actuales dan ayudas para comprar votos, así que lo que vamos a ver en este vídeo se aplica a todos los partidos actuales. En principio parece que las personas que van a coger esos 300 euros sí que salen beneficiados porque van a coger esos 300 euros del resto de la población, pero no es así. ¿Por qué no es así? Si parece que te den 300 euros gratis, entre comillas, solo tiene beneficios, que son esos 300 euros que te llevas al bolsillo. Porque los que reciben esos 300 euros al mes pierden mucho más de 300 euros. 300 euros al mes durante 2 años son 7.200 euros, que parece que no es tan mal si te los dan gratis, pero no te cambian la vida. El primer detalle en el que nos tenemos que fijar es que esa ayuda no se la van a dar a los que se vayan a una vivienda de protección pública. Así que esos 300 euros al mes van a ir a inflar la burbuja inmobiliaria tanto en los precios de compra como de alquiler. Porque esos 300 euros realmente van a ir a los que les vendan o alquilen las casas a las personas que reciben esos 300 euros. Y cuando pasen los 2 años tendrán que seguir pagando ese alquiler inflado o la hipoteca de esa casa que compraron a precios inflados. Pero lo más grave es que esto es otro truco para retrasar la liberalización del suelo, que eso sí que les cambiaría la vida de verdad a los que van a recibir esta limosna de 300 euros. Porque con la liberalización del suelo tendrían sueldos mucho más altos el resto de su vida y casas mucho más baratas y mucho mejores, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí, en el que cuento lo que es la liberalización del suelo. Y la particularidad de este caso con la vivienda que os decía al principio es que una de las cosas que se suelen decir o argumentar en contra de la liberalización del suelo es que con ella cada uno se haría la casa donde le diese la gana. Y se supone que eso sería algo así como el caos o lo nunca visto. Pero precisamente los caseríos vascos son un muy buen ejemplo real de que no pasaría nada si al liberalizar el suelo hay gente que se construye su casa en sitios aislados. Porque eso se lleva haciendo toda la vida y es algo normal y que funciona muy bien, como demuestran los caseríos vascos. De todas formas, liberalizando el suelo, la mayoría de las casas se construirían alrededor de las zonas que ya están habitadas. Pero en los casos que no sea así, que seguro que lo sabrá, no supondrá ningún problema, como demuestran los caseríos vascos y como sucede también en zonas de Asturias y de Galicia. Tened en cuenta que la intervención del suelo actual es uno de los mayores focos de corrupción que hay en el mundo. Y por eso se dicen muchas mentiras sobre la liberalización del suelo, como esta que hemos visto aquí sobre el supuesto caos que supondrían las casas apartadas y que desmienten por completo la existencia de los caseríos vascos. Volviendo al título del vídeo, entre recibir 7.200 euros o cambiar la sociedad para tener trabajos mucho mejores el resto de tu vida y poderte comprar casas mucho más baratas y mucho mejores, creo que está claro que es mucho mejor esta opción que la limosna trampa de 7.200 euros. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.